Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la segunda jornada de experiencias locales de participación en el ámbito de la educación. En primer lugar, van a hacer la inauguración doña Elena García, diputada provincial, y Carlos Oliván, jefe de Servicio de Participación Ciudadana. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Yo, como concejal de Participación Ciudadana, quería daros la bienvenida aquí al municipio de Utebo en estas jornadas que organiza la Diputación Provincial en colaboración con el Gobierno de Aragón, de experiencias locales, en este caso en el ámbito educativo. Luego tendremos ocasión de hablar de una experiencia que tenemos aquí en el municipio de caminos escolares, pero que luego os contaré un poquito más. Pero bueno, simplemente daros la bienvenida al municipio de Utebo en estas jornadas, como os digo, y bueno, pues dar la palabra a Carlos para que nos dirija unas palabras. Gracias, Rubén. Pues estamos encantados. Estamos encantados de estar otra vez en Utebo, porque además hemos colaborado con procesos de participación también en este municipio y además son procesos de los que puedes enseñar. No todos los procesos salen bien, a veces salen regular, y el caso de Utebo yo creo que es un caso de éxito con la reforma de las calles San Andrés y Venezuela. Sí. Venezuela. Desde el Gobierno de Aragón, la línea de participación infantil pues es uno de los buques insignia que tenemos. De hecho, la próxima semana vamos a firmar un convenio con UNICEF para el fomento de la participación infantil, en el que se incluye como una de las líneas pues, la creación de un Consejo Autonómico de Infancia y Adolescencia. También a nivel estatal pues, se ha constituido un Consejo Estatal de Infancia y Adolescencia, y yo creo que algo estaremos haciendo bien en las entidades locales y en el Gobierno de Aragón cuando de 34 consejeros que hay a nivel nacional pues hay 2 aragoneses. De hecho, nos lleva a muchos más de los que nos tocaría por el peso demográfico. Sin embargo, yo creo que han sido seleccionados en principio pues, por la capacidad que hemos tenido de movilizar las solicitudes por parte de los consejeros. Y tenemos incluso también a otra consejera suplente. Así que estamos muy satisfechos de esa actividad. Y durante la pandemia, pues lógicamente nuestra línea de apoyo a las entidades locales para la actividad de los consejos de infancia pues ha quedado ciertamente resentida, como han quedado resentidas las actividades de carácter presencial. Sin embargo, hace unos días estrenamos en Huesca, y yo creo que hemos hecho ya 3 sesiones y haremos la 4ª sesión la próxima semana en el Lab, pues un juego de participación infantil, el Juega Lab, un juego colaborativo de construcción que ponemos a disposición de cualquiera de las entidades locales que lo quiera utilizar pues para hacer de la participación infantil una verdadera fiesta. Lo bueno que tiene este juego también es que se puede jugar en las calles y en las plazas, y por lo tanto pues es una buena excusa para que la participación infantil no quede solo en un salón de actos, no quede solo en un acto puntual, sino que la gente vea a los niños construir y colaborar para pasar de sus yos individuales a la construcción de una verdadera comunidad. Es una pequeña metáfora de lo que es la participación, de lo que es la vida en comunidad, y está funcionando muy bien. Y para los chavales un poquito más mayores, la juventud, que es tan difícil llegar a los adolescentes, hemos diseñado también un juego de cartas que se llama Actitud Hate Blockers, que va dirigido pues, a fomentar el buen uso de las actitudes correctas en redes sociales. Los jóvenes están socializando hoy en día a través de las plataformas digitales, y en ocasiones pues, las redes sociales sacan lo peor de nosotros mismos. Se fomenta muchísimo la polarización, y para tratar de buscar las narrativas digitales y poder llegar a estos adolescentes, pues hemos diseñado un juego de rol basado en el juego Among Us, y que busca en principio pues, el fomento de buenas actitudes en las redes sociales. También lo ponemos a disposición de las entidades locales. La idea que tenemos es convocar en el mes de enero unas jornadas formativas para estos 2 juegos, y estas jornadas formativas consistirán en jugar. Lo que queremos es que vengan técnicos de infancia para que vengan un día a jugar al Lab, tanto al Juega Lab como al juego de cartas, y de esta manera estos juegos pues, podrán ser para aquellos más atrevidos pues, dinamizados directamente por un profesor de una escuela amiga de la infancia de UNICEF, por un técnico de infancia de una administración local. Posibilidad número 1, cesión gratuita de los materiales. Posibilidad número 2, pues como habrá empresas en principio que se formarán, quedarán habilitadas para poder dar la dinamización. Si yo a lo mejor en mi entidad local no dispongo de un dinamizador que se atreva a dar el paso, pues yo te puedo pasar
el nombre de una serie de empresas que han recibido la formación para hacerlo y que podrían pagar. Y posibilidad número 3, pues el paquete completo gratis, que si la fiesta lo requiere, si tenemos presupuesto, pues que paguemos también la dinamización de la actividad. Y bueno, pues encantados de estar aquí en Utebo. Espero que la jornada sea provechosa y le cedo la palabra a Elena, la protagonista fundamental de estas jornadas, junto con la compañera Marta. Bueno, pues muchas gracias. Eso, aplaudir. Es que si no os vais a quedar dormidas sin café tan temprano, con la lluvia, está fenomenal. Bueno, pues gracias Rubén en primer lugar, porque cuando pensamos en estas jornadas hablamos con el Laboratorio de Aragón Abierto, que también les tengo que dar las gracias sinceras porque ambos tuvieron muy buena predisposición. Como sabéis, la Diputación Provincial de Zaragoza es la casa de todos los ayuntamientos y de todos los municipios. Nos parecía interesante que al menos una de las jornadas la descentralizáramos de la ciudad de Zaragoza, porque si no, todo se queda ahí y es importante también salir de ahí y conocer otros municipios como Utebo, que es precioso además, y el ayuntamiento que nos está tratando súper genial. Así que gracias el anfitrión, que sí que es Rubén, gracias al Laboratorio de Aragón Abierto, porque también pues este programa lo hemos diseñado de forma común, y gracias también por todas estas noticias que nos hemos apuntado y que estoy segura de que muchos ayuntamientos os vamos a pedir los juegos y un montón de colaboración, porque la participación ha venido para quedarse y ya no puede parar. Cuando hablábamos de las jornadas y de cómo hacer la programación, decíamos, es que claro, ya ayer con Atelier de Ideas, cuando hablaba con Elisa, decía, es que ya lo que es la participación, afortunadamente muchos ayuntamientos ya la conocen y ya la ejercen, hay que dar un pasito más, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace el Gobierno de Aragón, que sigue innovando, sigue apostando, y los ayuntamientos pues nos aprovechamos de todo su trabajo y hay que darles las gracias. Y cuando hablamos de participación, a veces es verdad que hay municipios que lo tienen mucho más complicado, pues porque hay menos recursos económicos, hay menos personal en los ayuntamientos y a lo mejor dicen, pero ¿cómo podemos participar? Y yo siempre digo, no hace falta volverse loca, no hace falta hacer un superreglamento de participación, y ayer en la Almunia lo decían, ¿verdad?, que primero hicieron muchas cosas, participaron, vieron propuestas y ya después hicieron el reglamento. Pues esto es lo mismo. Participar puede ser la experiencia que tuvimos en Alagón, muy sencillita, que se han hecho murales, es un proyecto que se llama Alagón, un pueblo con arte, y en cada mural que se ha pintado ha habido un proceso participativo. Una vez fueron dibujos con escolares en el cole, otra vez fue una encuesta. O sea, son pequeñas cositas, pero que sí que estás haciendo que esos murales no lleguen y estén en una pared, sino que el pueblo se sienta que también son suyos. Incluso en uno de los murales se pintó toda la parte muy alta y la de abajo la pintó toda la comunidad que quiso venir. Entonces, claro, es que ya no es el mural no es de Diego Vicente, que es el artista, sino de todas las niñas, niños y personas que quisieron acercarse. Pues esto es en lo que consiste, en participar, en aprender, en compartir experiencias, y eso es lo que está planteada esta mañana, porque una forma muy fácil de participar en los ayuntamientos es con los centros educativos. Se puede tener muchísima comunicación o absolutamente nada, y cuando se tiene una buena comunicación, pues ocurren cosas tan chulas como la de Utebo, con los caminos escolares, como los patios inclusivos de Zuera o con los consejos de infancia, que en todos los sitios donde no los tengamos deberíamos de impulsarlos, porque efectivamente los niños y las niñas tienen mucho que decir y es muy importante que los integremos. Felicitar también por ese convenio con UNICEF, porque creo que es importante y tenemos que acordarnos de que la infancia tiene mucho de lo que enseñarnos, tiene la mente mucho más fresca, no hay ideas políticas, sino ideas que seguro que casi todas son buenas. Hoy, además, aparte de las experiencias y con la primera ponencia de los ODS Rural Labs, que también enseguida me dijeron que sí que querían participar, nos van a contar también pues, experiencias en centros rurales agrupados, los CRAS, que son maravillosos, y cómo trabajan pues, en pueblos de mi ribera, ¿no?, como Pradilla, como en Santa Engracia, un barrio de Tauste, y son experiencias que también nos ayudan a pensar, porque nada tiene que ver
cómo se trabaja en un cole de la ciudad a cómo se trabaja en un cole de un pueblo. Y eso lo dicen las propias profesoras cuando han estado en coles de la ciudad y se van a un pueblo y dicen, jo, los niños no tienen nada que ver. Pues claro, porque piensan en palos, en piedras y en otras cuestiones que en la ciudad pues son más difíciles de encontrar. Y terminamos con una psicóloga, también pasará como ayer, finalizamos con un taller participativo. No vale todo el rato estar vosotras sentadas y nosotros aquí arriba, sino que vamos a participar. Además, algo hay con el chocolate, ¿verdad, Jesús? Que luego lo tendremos que descubrir. Y nos va a hablar sobre todo de inclusión. No es lo mismo en un aula TEA, por ejemplo, no es lo mismo que haya un alumno autista en el aula y lo saquen a hacer actividades fuera, que dentro del aula se trabaje con ese niño. Eso es inclusión. Entonces, yo creo que María Eugenia es una docente y psicóloga con muchísimos años de trayectoria. Ahora está jubilada, pero nos puede enseñar muchísimo de cómo trabajar la inclusión. Sin más, que si no, nos pasaremos del tiempo. Daros las gracias por asistir. Esperar que paséis una mañana estupenda. Para la gente que lo va a ver después grabado, pues agradecerle también el compromiso. Y como decía ayer, agradecer que estéis aquí porque significa que creéis en la participación y que la estéis ejercitando en cada lugar de vuestro trabajo o de vuestro ayuntamiento o de vuestro pueblo. Así que, sin más, gracias y comenzamos las jornadas. No he hecho nada. Vale, no solo presentar a Javier Domínguez Velilla, asesor técnico del Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, y bueno, pues nuestro experto todoterreno en procesos de participación infantil, educativa, local y lo que le echen. Gracias, Elena, Rubén, Carlos. Bueno, pues Elena ya os ha desvelado todo lo que va a ser la jornada de hoy. Lo tenía aquí preparado para contaros lo que vamos a trabajar hoy. Yo soy docente y a mí como docente me gusta siempre contar lo que vamos a hacer en el aula en este día. En primer lugar, Patricia nos va a contar la experiencia o el proyecto Innovación Social y Educativa ODS Rural Labs, Escuelas Transformadoras en Territorios Rurales y Periurbanos. Escuelas Transformadoras se encuentra dentro del proyecto Comunidades Transformadoras. Este proyecto, financiado por la Diputación Provincial de Zaragoza y gestionado por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, pretende potenciar y consolidar de la mano de la comunidad educativa la educación para la ciudadanía global en centros educativos de la provincia de Zaragoza. Además, de la mano de Escuelas Transformadoras, el proyecto Docentes y Escuelas por la Ciudadanía Global pretende generar sinergias para consolidar y ampliar una comunidad de docentes que desarrollen prácticas. He estudiado vuestro proyecto porque es muy chulo. Prácticas transformadoras de educación para la ciudadanía global. En definitiva, y esto es lo que más me ha gustado de todo el proyecto, acciones para el cambio hacia una sociedad más justa, equitativa y comprometida. Os dejo ahora con Patricia. Bueno, pues gracias por la invitación, por pensar en este proyecto para hablar de participación en el medio rural. Voy a ubicar rápidamente. Bueno, igual, dame un segundo.
que se abran. Creo que es la pantalla más grande que he tenido nunca jamás. Bueno, pues primero agradecer al Ayuntamiento de Utebo por organizar estas actividades y luego también a la Diputación de Zaragoza porque nos ha estado pues, apoyando desde el inicio del convenio que se tiene con la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo y con la Federación Aragonesa de Solidaridad para estos proyectos en el que se enmarcan el ODS Rural Labs y las escuelas transformadoras que ya describió Javier más o menos cuál es como el enfoque. Bueno, pues la presentación la hago también a nombre de Ana Cristina Blasco, que en este momento anda desarrollando actividades también en el marco del proyecto y que no se encuentra aquí con nosotros, pero bueno, digamos que es la experiencia conjunta. Hay mucho que contar, pero lo vamos a hacer con un recorrido de ubicar sobre todo el contexto, la idea de los laboratorios, hablarles un poco de las experiencias, de los diferentes casos que hemos tenido, comentar cómo nos afectó la pandemia en el contexto del desarrollo de este tipo de proyectos, tanto de escuelas transformadoras como también el de ODS Rural Labs, que implica un acercamiento permanente a las comunidades y estar mucho en territorio, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente nos afectó. Y bueno, pues hubo una coincidencia muy positiva para el proyecto con la convocatoria de desafíos comunes de Frena la Curva, donde nos presentamos como proyecto más que como caso paradigmático. Estábamos como en un momento de reflexionar cómo estábamos haciendo las cosas y qué podíamos hacer en el contexto de la pandemia. Y entonces, bueno, hubo encuentros muy interesantes y también resultados pues, a partir de ese cambio de ruta. Y bueno, pues algunos aprendizajes y reflexiones. Entonces, todo el proyecto de ODS Rural Labs y de escuelas transformadoras gira en torno a la Agenda 2030 y en el apostar por acercar esta agenda al contexto rural, particularmente el rural, porque creemos que es el que tiene menos acceso a esta información, aunque evidentemente está en Internet, pero al final, pues, estos circuitos, pues, ese sentido que le encontramos, pues, tiene mayor o menor resonancia dependiendo si en nuestro contexto social pues, lo enfatiza, lo subraya y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues nos queda poco tiempo pensando en que los procesos de innovación y transformación social realmente son muy lentos, ¿no? Porque estamos hablando de cambio de mentalidades y de hábitos sociales, entonces decimos nosotros que son de lenta absorción. Entonces nos quedan 8 años para esta transformación en el cual estamos fundamentando muchas expectativas y pues requiere que sigamos pensando. Yo creo que ha habido muchos avances, muchas cuestiones de diferentes actores acercándose a este proceso, pero sigue habiendo, desde nuestra perspectiva de la Cátedra de Cooperación y desde estos proyectos en concreto, sigue faltando pues, como mayor incidencia en el ámbito rural, ¿no? El objetivo 11 nos plantea el reto de ciudades y comunidades sostenibles, pero poco se habla de las comunidades rurales sostenibles, ¿no? Entonces, creemos que falta integrar de manera concreta la realidad de esos pueblos y que pues, la apuesta de estos proyectos es voltear la lógica y acercarnos a priori a esos espacios para ver cómo ven, ¿no? Esta agenda, cómo hacen sentido a estas propuestas y cómo pueden replantear a partir de acercarse a sus contenidos y entenderlos de manera diferente, pues también cómo pueden entender el desarrollo rural de su localidad. Entonces, en vez de verlo así como tan organizadito y tan, ¿no? Como lo plantean, pues verlo más de acuerdo a sus necesidades y a sus propuestas y a sus lecturas y a su pues, perspectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí una imagen de los ODS que se priorizó en uno de los laboratorios que hicimos particularmente en Santa Engracia Tauste. Y entonces, bueno, pues ponen al centro
objetivos pues, que específicamente les resuenan o que creen que hay más retos. Y bueno, pues yo creo que a partir de esos mapas específicos que podamos generar en cada una de las localidades, bueno, pues donde se pueden generar este tipo de procesos, pues se puede tener un diagnóstico comunitario, ya decimos nosotros, en clave de ODS, que pueda dar sentido pues, a las actividades que evidentemente se están generando a nivel institucional, pero que también se están generando a nivel educativo, ¿no? Y esto lo mencionamos porque hay muchos colegios ya, muchos centros educativos que están apostando por dar una lectura distinta a los ODS, pero que se hace, claro, de puertas del centro para adentro, ¿no? Entonces, la idea es qué pasa si le damos a ese contexto escolar pues, de puertas para afuera, pues una forma de reforzar estos conceptos, subrayando la consistencia y la coherencia en la apuesta por la Agenda 2030. Entonces, bueno, pues la idea de que solamente somos ¿no? Ponemos el granito de arena, pero bueno, pues que desde ahí, desde nuestra escala y desde nuestro contexto y de nuestro microsistema, pues se pueden hacer acciones puntuales de transformación, que parten desde abordar los contenidos de la agenda de manera cercana, de la perspectiva que lo pueden entender niñas y niños de infantil, primaria, instituto, que las asociaciones locales puedan abordarlo de manera, ¿no? conectando con la actividad que realizan. Y lo que nos damos cuenta es que realmente primero, que ya hay mucha gente haciendo cosas que pueden contribuir a esa Agenda 2030, pero que también hay lagunas importantes conceptuales que si las vamos revisando entre todos, pues nos podemos dar cuenta que incluso pudiera ser una estrategia para promover proyectos que están ahí y que no vemos que son importantes pues, para la sostenibilidad del pueblo, ¿no? Entonces, precisamente, tal como lo mencionaba Javier, el proyecto Transformando desde la Comunidad, que fue la idea inicial, pues busca una sinergia entre estos dos, digamos, elementos, uno hacia dentro de los coles, escuelas transformadoras, que también tiene esta parte específica de trabajo de reforzamiento con los profesoras y profesores que están haciendo una red. Todo esto deriva de este gran proyecto que fue Global Schools y que quedó, como quien dice, la picadura del alacrán, ¿no? Ya quedó ahí la iniciativa y se quiere más, ¿no? Entonces se quiere más y entonces gracias a pues, esta articulación de proyectos y de voluntades, porque todo esto es por encima de las actividades que tienen que hacer los profesores en su día a día, pues hay mucho interés por pues, reforzar la formación, diseñar estrategias educativas y trabajar también de puertas hacia afuera. Pero es muy difícil pedirle a los profesores, a los directores de centro y tal, que hagan este trabajo. O sea, que yo creo que ya hacen el trabajo hacia adentro bastante bien y que hay bastantes iniciativas de innovación, pero que hace falta un acompañamiento por parte del resto de la sociedad civil, de los pueblos y digamos, del ecosistema que está ahí, ¿no? Entonces, por eso pensamos en esta idea de los objetivos vinculados al Laboratorio de Innovación Social, un ODS Rural Labs, como le llamamos, para reforzar el contexto fuera de los coles, ¿no? Para aportar un análisis comunitario y también pues, generar espacios de interacción más heterogéneos, ¿no? Rompiendo un poco la dinámica de yo solamente hablo con los que me entiendo y promover vía la participación de la universidad pues, estos espacios de encuentro que tienen otro punto de convocatoria, que son más cercanos, pero que tienen digamos que trabajan mano a mano con el centro educativo, ¿no? Entonces, en esta iniciativa, pues los centros educativos que están más activos juegan un papel fundamental porque son, como quien dice, los que nos acompañan en esta convocatoria. No se trata de llegar solos a un pueblo donde nos parece una idea genial generar un proceso participativo o porque nos lo pide alguien en particular, sino que es un acompañamiento a la trayectoria que ya tiene el centro educativo, el colegio, y ahí, en temas de ciudadanía global y tal. Entonces, voy a hablar un poquito más de lo que es el proceso puertas hacia afuera, porque dentro de la experiencia de escuelas transformadoras,
pues realmente ha tenido mucho eco en todo lo que es el sector educativo, de formación, de trabajos específicos que se están realizando, utilizando los ODS para analizar precisamente pues, cómo puede la escuela transformar, pues, por ejemplo, a partir de pues, objetivos específicos. Pero de puertas hacia afuera es más complicado pues porque tenemos que activar pues la participación de protagonistas que no necesariamente se saben vinculados al colegio, quienes tienen hijos ahí y tal, perfecto, en un centro educativo que tiene una participación muy importante en el contexto rural, por ejemplo, el Colegio Rural Agrupado de Luis Buñuel, que se ubica en Pinsoro, pero que abarca otros 6 pueblos más, pues es un referente, ¿no? Pero hay otros colegios que están como en la posición contraria, ¿no? Que están menos vinculados al territorio, que tienen profesorado que no vive en el territorio, entonces, bueno, pues que aún con esas características quieren hacer cosas y es necesario como darles un reforzamiento para su vinculación con el contexto. Entonces, bueno, protagonistas, pues obviamente vecinos, la ciudadanía, la administración local, recursos técnicos, pero poniendo al centro estos espacios de centro educativo donde también ubicamos, por cierto, a la universidad, es decir, la universidad también como ese rol que tiene que cumplir pues para activar, ¿no? Entonces, cada quien aporta un saber específico y entre todos nuevas ideas. Entonces, bueno, la herramienta que estamos utilizando pues es un diagnóstico comunitario, yo creo que es una metodología ya conocida, pero lo estamos haciendo con una perspectiva de ODS para que ya como al tiempo que aprendemos por qué es estratégica la Agenda 2030 para los pueblos, de qué manera estamos ya contribuyendo a esas actividades, pues hagamos el análisis de las cuestiones específicas que atañen y que son pues, un problema concreto en la localidad, ¿no? Entonces, es un poquito así como seleccionamos una localidad con ese criterio, ¿no? Que esté activa el colegio y luego pues, pasamos por diferentes fases que parten desde preguntarnos quién está haciendo cosas en el pueblo, qué se está haciendo para el tema de los ODS, de qué manera se puede vincular ese proceso con el colegio de manera muy incipiente, ¿no? Y luego ya ir aumentando cuáles son los ODS más relevantes para la comunidad y, bueno, pues evidentemente los actores clave de los pueblos tienen ya muy claro cuáles son esas necesidades, porque no es el primer diagnóstico que se realiza. De hecho, una de las quejas a veces es otro diagnóstico, porque por pasiva y por activa ya hay mucho, ¿no? Consulta de qué es lo que tendríamos que hacer y un poco sí que encontramos que está esa parte de bueno, pues hace falta ya la acción, ¿no? Acción que tenemos claro que tenemos que motivar, pero que luego también hay que ser muy, muy realistas, que hay acciones que trascienden a lo que pueda proponer un laboratorio o que podemos hacer propuestas, pero que luego tiene que ver con activar otras cuestiones. Aquí, por ejemplo, parte del proceso del laboratorio en los pueblos de Gea. Aquí algunas de las actividades en la Puebla de Alfindén. Todo esto fue 2019 principalmente y luego ya pues la primera parte es esta cuestión diagnóstica donde son diferentes sesiones analizando los ODS, haciendo aportaciones y luego pues la fase de presentación de resultados a la comunidad, ¿no? Para que amplíen, para que validen, para que digan si faltó algo, para que sigan ahí ampliándose el diagnóstico. Sí, importante decir que hacia dentro de los colegios se ha trabajado de manera específica con esto que vamos encontrando y, por ejemplo, en la Puebla encontramos pues, que después de hacer una autoevaluación de nuestro proceso, pues que el laboratorio no había tenido mucha participación juvenil, ¿no? Entonces, bueno, eso era un diagnóstico como de adultos, aunque se les había convocado y tal. Entonces, bueno, pues era… Al ver esa faltante dijimos vamos a hacer una colaboración con el instituto para participar, para promover un proceso hacia adentro y pues gracias a eso se han enganchado gente que estuvo en el instituto y ahora está en la universidad, ¿no? Y que sigue formando parte del grupo motor. Entonces creemos que ese proceso es así, lento, es pues así
cambio de hábitos, cambio de mentalidad, pero que se van planteando y se van reforzando otros procesos. Actualmente se está generando otro proceso participativo en la Puebla que no tiene que ver con nosotros directamente, pero que creemos que digamos, de alguna manera hay resonancia de que eso contribuye, por ejemplo, a la ODS 11, a ser una comunidad más sostenible, que eso tiene que ver con convivencia, que fue uno de los aspectos clave dentro del diagnóstico de la Puebla. La Puebla se nos sale del descriptor rural, pero sí que es casi que por eso le pusimos periurbano, sí que es un territorio que tiene todas las características de un pueblo que ha crecido y que tiene todos estos retos de convivencia, de integración, de generar nuevas identidades y donde el trabajo con niños y con jóvenes es crucial para poder fomentar, pues, digamos, entornos pues positivos, ¿no? Y no lo contrario. Entonces, bueno, el concepto de laboratorio, pues por aquí hay 3 o 4 representantes de otros laboratorios, pues yo creo que lo interesante para nosotros como cátedra o como universidades, que es un espacio de interacción, que es un espacio de poner a prueba, que es un espacio de hacer preguntas entre todos, y de ir a prueba y error, ¿no? Un poco de dándonos cuenta y avanzando según las decisiones que se van tomando, ¿no? En este caso, el eje orientador son los ODS y la idea es que entre todos vayamos aprendiendo cosas al tiempo que también vamos haciendo, ¿no? Entonces, las comunidades locales son clave. Intentamos tener una representación de los diferentes sectores. Hay unos que todavía no se ven involucrados, pero que sabemos que son clave, ¿no? Por ejemplo, el sector más industrial o el sector más, pues sobre todo en estas ciudades que van, pero bueno, ahí van, al menos saben que está el proceso y está permanentemente abierto, y creemos que en un momento cuando esto resuene más, cuando el tema de los ODS esté más claro en que todo el mundo podemos colaborar desde nuestro ángulo y que cada quien tiene un ODS con el que puede ser mayor incidencia, pues que creo que estas sinergias van a poder catalizarse. No pretendemos hacer esta exposición particularmente muy metodológica o muy conceptual, pero sí queremos decir que desde la universidad estamos haciendo como revisión de conceptos para ver, pues bueno, esto en qué lo estamos sustentando, ¿no? Y el concepto de ciencia ciudadana es uno de los conceptos que es central para nuestra idea de los laboratorios, ¿no? Porque creemos y estamos de acuerdo además con la literatura que se está generando, mucha, por cierto, generada aquí en Aragón, pero con digamos, pues, impacto internacional, que la ciencia ciudadana pues, es la participación del público en generar nuevo conocimiento, ¿no? Y ese nuevo conocimiento nos tiene que llevar a, se habla mucho de esta cuestión de co-crear una nueva cultura científica, y en esta parte creemos que la universidad tiene mucha responsabilidad porque la idea es que acortemos esta idea de que la universidad tiene que estar allá, ¿no? Con los expertos, los científicos y los doctores, y la realidad tiene que estar acá resolviéndola como podamos. Entonces, es una apuesta por acercar estos diálogos. Hay mucha perspectiva de ciencia ciudadana muy técnica, pero hay poca como ciencia ciudadana social o ciencia social ciudadana, es decir, donde hay que repensar y analizar procesos sociales. Y es ahí donde queremos incidir poquito a poco, de manera metodológica y luego con conceptos clave. Y bueno, pues estamos como intentando ser muy rigurosos en este proceso y pues dando una sistematización a lo que estamos trabajando. Entonces, creemos que los que participan aquí, bueno, esta referencia, ¿no?, del Green Paper de la ciencia ciudadana, hablan de los voluntarios, ¿no?, que adquieren nuevos conocimientos y habilidades, y nosotros pensamos que no son tanto los voluntarios, sino son los protagonistas, ¿no?, los protagonistas de este proceso, los que van efectivamente entendiendo cosas, aprendiendo cosas, y algunos de los, por supuesto, aportando cosas al proceso. Y hay, bueno, estos protagonistas del medio local en el que han participado en los laboratorios. Nos da mucho gusto, por ejemplo, saber que ya se han animado a presentar un proyecto con el enfoque de ODS, metiendo alguna cuestión
que salió en el diagnóstico y que les han aprobado un proyecto. Oye, pues qué genial, porque eso ya es una evidencia desde nuestra perspectiva de que no solamente han entendido el concepto, sino que también lo han hecho suyo y lo están utilizando de manera estratégica. Entonces, bueno, una cosa que nos gusta mucho de toda esta literatura que hay sobre ciencia ciudadana es que pueden ser procesos como muy grandes, pero que también pueden ser procesos locales específicos, generando nuevas preguntas de investigación. ¿Cómo podríamos generar una mejor convivencia, por ejemplo, en la Puebla del Findén? ¿Cómo podríamos alimentarnos mejor en los entornos escolares en torno al Colegio Rural Agrupado de Luis Buñuel, ¿no? Pinsoro, Bárdenas, estos pueblos pequeños que además creo que por ahí estuvieron ahí algunos de las personas que están aquí, pues cómo podemos alimentarnos en los comedores escolares de los que estamos produciendo localmente. Actualmente eso es imposible y entonces, bueno, pues seguimos dándole vueltas a cómo mirarlo y dónde debe estar la innovación. Quizás la innovación debe ser pues en la regulación y en la normativa, ¿no? Bueno, por pasar de lo conceptual a lo práctico y compartirles algunos de los procesos que hemos desarrollado, todo esto en el contexto de los laboratorios, pero por supuesto donde los colegios han jugado un papel fundamental. Pues aquí una pequeña imagen para ver como ese paisaje del que estamos hablando, ¿no? En estos pueblos de Gea, la Puebla pues un poco con más contexto, ¿no? Multicolor por su rápida urbanización de los últimos años. Santa Engracia, pues sin duda con este referente de pueblo de Tauste, pero buscando mantener su identidad en esta idea de pueblos de colonización que marca su identidad, por supuesto. El laboratorio alrededor del CRA Ínsula Barataria y un laboratorio que nos lanzamos a hacer en el 2020 en Tumaco, Colombia, gracias a la colaboración que se logró en Frena la Curva. Entonces, bueno, mencionar que hay diferentes fases, todo tiene que ser un proceso muy adaptativo porque lo que funciona en una, pues con 3 sesiones requiere 5 en otra y que realmente los tiempos tienen que ser los de los actores locales, los de los protagonistas. Y eso implica, bueno, pues que los procesos no puedan ser absolutamente cerrados, sino que tengan que ir adaptándose para generar estos talleres, para generar pues otros elementos que hagan falta. Por ejemplo, ellos y ellas mismas propusieron durante el año del confinamiento, donde estuvo el año pasado, pues una encuesta, sondeo, ¿no? Un sondeo. Entonces, es también como trasladar y compartir por qué es importante la investigación social, qué herramientas de investigación social son necesarias, pero para que entre todos conozcamos otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues es pues ejercitar ese concepto de ciencia ciudadana para responder a las preguntas que nos planteamos entre las participantes de los procesos. Entonces, aquí vuelven a estar los 6 laboratorios, estamos apenas en charlas con el Manubles y bueno, hay algún proceso que también se nos ha caído, ¿no? Sobre todo por el tema de la pandemia y ahora les contamos. Bueno, pues en los pueblos de Gea una gran participación, si se fijan, el espacio físico es el colegio, es decir, es el espacio que nos genera una convocatoria bastante neutral, en muchos casos muy aceptada por los participantes, por los miembros de la comunidad. Y a pesar de que es un colegio que tiene pues es referente, tuvo un premio internacional de educación para el desarrollo, nacional, internacional, no recuerdo bien, pero bueno, una distinción importante. Era la primera vez que se convocaba en ese colegio a asociaciones, vecinos y vecinas de los diferentes pueblos en los que tienen incidencia, ¿no? El CRA, que son 7 pueblos. Y entonces estaban como muy abiertos, muy positivos al proceso.
También críticos en el sentido de, bueno, del diagnóstico que seguirá, ¿no? Pero a sabiendas, bueno, pues que lo que se generase pues iba a poder ser utilizado primero por el colegio. Tenemos ahí dos profesoras, aunque realmente todo el profesorado es muy activo y ha tomado el diagnóstico y lo ha hecho suyo en su programa didáctico, ¿no? Y bueno, pues el resto de las asociaciones participantes, pues interesadas. Aquí una fotografía del proceso de validación, es decir, esto fue lo que encontramos, pero no estábamos todas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Qué nos falta? Y hubo gente pues, que dijo sus cosas y que también, oye, falta complementar tal o hace falta que tal. Y sobre todo esto para dónde sigue, ¿no? Entonces, también una participación activa de las niñas y niños que trabajaron ODS en particular y que a partir de ese diagnóstico colectivo comunitario pues se fueron generando otras acciones. Por ejemplo, esta mesa redonda de alimentación saludable en el medio rural. Por ejemplo, otro de los, no voy a mostrar como los diagnósticos propiamente porque esos están disponibles ya, bueno, y que son así como muy detallados, pero, por ejemplo, una de las cuestiones que salió fue el tema de cuidados, ¿no? El cuidado en mayores, en el contexto de la pandemia, evidentemente. Y pues lo que hicimos fue acercar pues estas experiencias de otros pueblos que cómo lo están llevando, en este caso Envejece en tu pueblo de Artieda, y que bueno, que dialogaran y que compartieran experiencias y que viéramos de qué manera puede haber ¿no? Se pueden replicar cosas o se puede aprender. Y luego, bueno, pues seguimos dinamizando. Una parte que nos interesa mucho es utilizar el laboratorio como espacio para que los propios alumnos de UNISAR pues puedan hacer prácticas, decir algo, proponer ideas, que no se quede ahí como en un trabajo que entregan al profesor y que lo revise y lo guarda, sino que contribuya pues a una problemática concreta del diagnóstico. Y bueno, pues así como en esa… pues en la Puebla de Alfindén, igual resumen aquí de las problemáticas que fueron detectados. No solamente nuestra idea es hacer un diagnóstico de problemas, sino hacer también una batería de propuestas de la ciudadanía. Y entonces ahí la parte, pues el reto es que esas propuestas se retomen para algo, ¿no? Pues para poder dar seguimiento, para poder fundamentar alguna actuación. Y aquí, por ejemplo, hace un año hicimos un análisis del tema de qué espacios públicos se pueden dinamizar para usos creativos y recreativos, y sobre todo había mucha preocupación del tema de la convivencia intergeneracional. Entonces, bueno, pues al final ahí va la cosa. Y ahora están trabajando, por ejemplo, en el parque, pero aunque no tiene, o sea, eso no tiene que ver directamente con nosotros, pero ya vamos poniendo como esta situación de que haya experiencias de vivir la ciudad o el pueblo de manera diferente. En Santa Engracia Tauste, pues por ejemplo, un cole mucho más pequeñito, un cole que no es un CRA, es un cole pues, de esos que tienen el aula como multinivel y tal. Las profesoras súper implicadas, participando en el proceso, pero además, ¿quién participa en el Rural Lab? Pues sobre todo las familias que están cercanas al colegio y luego pues otras personas que entienden que el colegio juega una parte fundamental en el contexto, ¿no? Pues el diagnóstico, vamos, la estética es más o menos similar, pero ahí como nos agarró el proceso en el año pasado, pues en el confinamiento, previo al confinamiento, la última reunión que hicimos era pues, proponer proyectos, y fue recuperar un libro que tenían ahí como pensado, medio recuperadas fotos y texto, y lo que hicimos fue trabajarlo como para editar la historia del libro, del pueblo, perdonad, que justamente cumplía 50 años por ser pueblo de colonización. Entonces, bueno, pues la dinamización, el cómo lo planeamos, el que fueran ellas quien redactaran el texto, y claro, la universidad o los investigadores participando desde su parte, pero tratando mucho como de propiciar que asumieran ese proceso pues de manera directa. Y luego ya cuando pudimos reunirnos por fin, que pues exponerlo, que ellas… los chicos, las chicas hablaran del proceso, hicieran su periódico mural con las cosas que les parecía relevante de este proceso, y la verdad es que fue una cuestión pues muy bien acogida por la comunidad.
Entonces, bueno, el laboratorio se trata pues, de recuperar ideas, pues, de alcanzar esos procesos que están ahí y que a lo mejor por agotamiento, por falta de perspectiva, se quedaron ahí un poco parados, pero que se pueden retomar, ¿no? Bueno, pues digamos que en el 2020 cancelamos lo de presentar los resultados, lo presentamos hasta final de año, o este año, no, fue el año pasado. Insula Barataria también se nos quedó un poco colgado y vemos que es un territorio un poquito más débil en el sentido de que el CRA pues, tiene su propio proceso, entonces se ha reforzado más trabajar hacia adentro, están trabajando el tema de patios inclusivos y a partir de ahí no hemos presionado de que, oye, el laboratorio, no, se tiene que hacer porque lo hemos prometido, no, cuando quieras, cuando lo necesites y cuando te sientas lista de retomar, y ahora nos han dicho que ya se sienten que lo pueden hacer. Evidentemente, ese territorio, además del tema del colegio y tal, pues tiene también temas específicos de las crecidas del Ebro y tal, y entonces el año pasado fue en particular complicado y este se viene también con dificultades. Entonces, bueno, pues no, tenemos que equilibrar entre pertinencia, ¿no? y visión para que no sea un proceso que agote más, sino que empodere. Bueno. Con respecto a la última parte, bueno, pues el año pasado, como lo comentamos ahora antes de subir, pues se dio el contexto de la pandemia que evidentemente afectó todos los procesos de participación, de encuentro, y en ese contexto, pues la verdad es que la convocatoria de desafíos comunes de Freno en la Curva nos ilusionó mucho, ¿no? Porque estábamos frustradísimos de ¿y ahora qué hacemos? Seguimos el proceso, les hablamos, los estamos incordiando, quieren saber de nosotros. Entonces fue toda una cuestión de digitalizar buena parte de nuestro contacto, ¿no? Cerciorarnos, ¿no? de que querían seguir con el proceso, cerciorarnos de que les apetecía hacer un grupo de WhatsApp, por ejemplo, para seguir en contacto y mantener pues, lo que se pudiera mantener de este diálogo que teníamos generado. Y luego con desafíos comunes, pues lo que nos permitió fue como repensar nuestro proceso. Nuestro proceso era muy poco digital antes de esto y con nuestra participación en Frena la Curva, pues la verdad es que nos permitió primero, exponer y poner a prueba mucho nuestro proyecto y tener feedback especializado. Y luego también verlo con un enfoque de esas debilidades, cómo las podemos fortalecer, ¿no? Entonces, la verdad es que nos gustó y nos hizo pensar que podíamos seguir el proceso adaptando herramientas digitales que seguíamos siendo pertinentes porque nos lo compartían y bueno, se mantuvieron los procesos, excepto el de Ribera Alta del Ebro. Y bueno, pues que también había mucha gente que quería contribuir para que mejorase el proceso. Entonces, la dinámica de esta convocatoria de desafíos comunes fue súper interesante porque ponía en contacto a gente que quería como colaborar con proyectos, muchos de ellos con intereses pues, de desarrollo rural, de pueblos o gente que vivía, ¿no? Y en esos contextos, o que profesoras y profesores de España, pero también de Latinoamérica, y luego pues tres especialistas, bueno, Rosa Castizo, Blanca Miedes, a la cual yo agradezco que esté aquí y que nos va a dar también una retroalimentación a todo este tiempo pasado. Y pues nos permitió potenciar. También nos permitió entrar en contacto con otras personas que les interesaba este proceso. Y en concreto, la organización Pacífico Emprende de Tumaco, Colombia, pues nos enganchó para hacer un laboratorio online. Y dije, pero ¿cómo vamos a hacer un laboratorio online si esto es todo menos online, ¿no? Pero pues era lo que había. Estábamos en la pandemia, no podíamos conectar y ellos tenían un proceso muy cercano con comunidades y sobre todo con profesoras y profesores de ese contexto y pues nos lanzamos. Fueron 5 sesiones online de 2 horas más o menos cada una, hablando de los ODS, de los problemas que hubo experimentación con plataformas muy sencillas, pero que
ellos podían acceder ellos y ellas podían acceder para participar desde sus móviles, con el tema de que llovía y todo el pueblo se quedaba sin luz y sin conexión, pero aún así hubo una media de 40 a 50 participantes en cada una de las sesiones, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues esto, por supuesto, que nos reforzaba nuestro compromiso. Y luego también nos hacía ver, porque esto, el laboratorio lo vemos muy horizontal, es decir, hacemos equipos de trabajo con los protagonistas locales, a manera de todos somos equipo de investigación, entonces todos podemos criticar el proceso, mejorarlo, proponer cosas y tal. Y aquí, por ejemplo, todas las instituciones que participaron y que, bueno, pues que también pues, colaboraron de manera directa en la realización de este encuentro en Tumaco. Aquí, por ejemplo, un experimento que hicimos de lo que te gustaba y lo que no te gustaba de tu territorio. Y pues vemos ahí, pues digamos que una cuestión muy gráfica, pues todo lo que se valora y luego también todo lo que duele en el territorio en términos pues de debilidad en estructuras políticas, pues temas de infraestructura, situación social, pero luego mucha cuestión que se quiere valorar. Comentar que, por ejemplo, esta gráfica pues lo hicieron unos participantes de Frena la Curva que estaban en Ecuador, que no conocemos personalmente, pero que ellos, para ir entendiendo el proceso y participando y contribuir, pues trabajaron desde su espacio, con sus saberes, con sus limitaciones, pero que bueno, que gracias a eso los laboratorios se llevaron a cabo. Para ir cerrando y más o menos cumplir con los tiempos propuestos, esto, por supuesto, se puede abrir, se puede ampliar, hay un texto relacionado, pero bueno, esto es más o menos lo que íbamos viendo, pegando todo online, porque no nos podíamos reunir, pero bueno, que fue reforzando el diagnóstico por iniciativas. Evidentemente, el mapa del diagnóstico comunitario que se pudiera dar en Utebo no va a ser el mismo que el que se dé en Tumaco, pero el aspecto de los ODS sí que nos sirve como ejes vertebradores de necesidades similares, retos similares o contrastación, o decir, mira, pues qué otras dinámicas o qué otros retos hay en relación a este problema en otras partes del mundo. Por ejemplo, pues una cuestión que nos sigue sorprendiendo es que Santa Engracia, Tauste, todavía no tiene una depuradora de agua en condiciones. Un problema que te puedes encontrar en pueblos de otras geografías. Entonces, bueno, pues es también reivindicar esa cuestión de calidad de vida que merecemos en todas las coordenadas en las que vivimos. Bueno, pues esto es un poquito como las propuestas que salieron en Tumaco y decir que ellos seguimos en este acompañamiento, seguimos en este diálogo, colaboración, no se me ocurre otra palabra, cooperación, por supuesto, y que ellos ya van a su velocidad, ya presentaron proyectos, ya los incluyeron, algunos los aceptaron, otros no, y ahí van consolidando sus cosas, su ruta, sustentando muchas de sus propuestas en lo que han aprendido y en lo que han contribuido a los ODS. Por ejemplo, una iniciativa muy concreta en el marco de la participación de los colegios, pues fue como una revista de contenidos propios. Sí que hablaron del taller de Rural Lab, pero también generaron poesía local, recuperaron canciones y versos y narrativas y tal de los locales. Entonces generaron una revista que ahora ya va pues, en la tercera emisión, que eso, ojo, eso les sirve de material didáctico, porque en sus centros educativos no hay libros oficiales. Entonces, bueno, pues si no hay libros oficiales, pues nos generamos una revista a partir de nuestra propia oralidad, ¿no? Nuestra propia narrativa y nuestra propia historia que queremos recuperar. Bueno, pues ese proceso está ahí, se presentó en la jornada esta que tuvimos el día 30 y bueno, pues insisto, van ellos ya en su proceso, buscando también tener esta coincidencia de aprender de procesos de aquí. Estarán en diálogo, por ejemplo, con la Biblioteca de la Puebla de Alfindén, porque tienen un programa de promoción de la lectura súper bueno ahí en la Puebla. Bueno, pues a ver de qué manera pueden, no
emular el proceso, sino aprender, colaborar y tal. Y yo creo que eso al final también colabora mucho para el tema de educación para la ciudadanía global, ¿no? Que no estamos lejos, que podemos aprender entre todos y colaborar. Pues algunos de los procesos que aquí ponemos ya los he mencionado. Tenemos muchos retos hacia dentro del proyecto de laboratorios y escuelas transformadoras para digitalizar, narrar y contar lo que estamos haciendo. Y bueno, de todas estas experiencias, unas reflexiones con las que queremos cerrar. Y es que, bueno, pues los ODS nos ilusionan todavía a muchos de nosotros, pero que tenemos que activar esos procesos de reflexión. O sea, es decir, de reflexión y acción, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Para que se vean cambios pequeños pero concretos en nuestro entorno. O sea, bueno, pues podemos empezar por poner las pegatinas, y además de eso, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues relacionar. Esto tiene que ver con mejorar la calidad de vida, esto tiene que ver con el ODS tal, y en otro país del mundo o en otro territorio de Aragón, mira, que también tienen un reto al respecto, ¿no? Segunda conclusión, las comunidades educativas, incluyendo la universidad, juegan un papel clave para la transformación social. Yo invitaría a generar estos como diálogos, estas complicidades, o si lo queremos poner en tema de ODS, pues estas alianzas, ¿no? con estos espacios, porque pues evidentemente generan sinergias que son importantes, pero que no todo el peso debe de recaer en ellas, ¿no? Que tienen que ser una cuestión pues, de todos. Pues que es posible generar entornos de estimulación colectiva y aprender como el tema de lo global en lo local. Creo que los ODS son una gran experiencia para ello. Y a nivel organizacional, que son espacios para como poner en diálogo estas entidades heterogéneas, ¿no? como espacio dentro de lo posible neutral. Y una reflexión que nos queda mucho es que a nivel de políticas públicas es necesario transmitir el concepto de coherencia y consistencia. Y eso quiere decir que lo que aprendemos en clase o lo que las profesoras y profesores están promoviendo en los centros educativos, hablando de los ODS, de la Agenda 2030 y tal, pues también lo tenemos que empezar a ver en el contexto social que rodea esas escuelas y en las prioridades en el contexto social y político. Y creemos que ese es el reto al que tenemos que contribuir todas y todos. Y por parte del equipo de ODS Rural Labs, Escuelas Transformadoras y la Cátedra de Cooperación al Desarrollo, pues agradecemos el espacio para compartir esta experiencia. Muchas gracias, Patricia. Reiterar la enhorabuena por este proyecto, que realmente es transformador, y creo que en el mundo educativo pues es algo que da mucha energía para seguir transformando y para seguir llegando al alumnado de todo Aragón.